Bueno, Orchi, eh, esta clase es sobre la formación de patrones de vela, de velas. Entonces, para esto, voy aquí a compartir la pantalla en la plataforma. En todas las plataformas funciona exactamente igual, independientemente de cuál sea. Lo importante ahorita, pues, es fijarnos en los asuntos de los patrones de velas. Entonces, voy a compartir aquí pantalla y vamos a ir acá. Exacto. Ok. Entonces, vamos a ver en en este gráfico, vamos a estar trabajando sobre él. Este es un gráfico del australiano, del dólar australiano contra el dólar americano, pero igual es válido para todos los gráficos que veamos, sean índices, metales, divisas, para cualquiera, no importa. Entonces, ¿qué son los patrones de vela? Los patrones de vela son formaciones o más bien estructuras de precio que se van formando a medida que se va desarrollando la negociación en el mercado financiero. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí podríamos decir que acá se forma un patrón de velas. No voy a decir cuál en este momento. Aquí hay otro patrón de velas, así, aquí se van formando diferentes formas de velas, ¿no? Diferentes patrones, como esto también, por ejemplo, esto es un patrón de velas, estas formaciones como esta, ¿no? Mm, y en esta formación de patrones de vela, ¿sí? La formación del precio nos permite poder detectar también hacia dónde posiblemente o mayor probablemente se va a dirigir el precio, si va a haber un cambio de tendencia, lo más seguro es que haya un cambio de tendencia, ¿no? Y entonces podremos entrar en compra o en venta, que es lo que nos estará indicando el precio. Para efectos de esta enseñanza, uso aquí mi plataforma Horchi. Tú ves aquí que yo tengo velas verdes y velas azules. Las velas verdes acá representan las compras y las azules representan las ventas. Tradicionalmente o normalmente, la gran mayoría de traders, no todos, ¿no? Usan las compras en verde y ponen las velas en color rojo. Otras las usan en, no sé, color gris y verde. Y eso ya va al gusto de cada quien. Pero normalmente digamos que vas a ver que las formaciones son en verde y en rojo las ventas. Entonces acá las compras verdes y aquí en este caso siempre voy a hablar de ventas las que ves en color azul. Ya después cuando configures tu plataforma, entonces ya pues lo pones al gusto de los colores. La única razón por la que yo pongo estos colores es porque me parece que es un poco más descansado para la vista. Igual todo lo tengo en fondo negro, no en fondo blanco, también por lo mismo, ¿no? Entonces, mm, cuando hablamos de patrones de velas, realmente existen muchísimos que digamos que se han configurado muchos patrones de vela. Cuando yo comenzaba a hacer trading, yo empecé a estudiar los patrones de vela y por lo menos me aprendí como 30, si no más, patrones de vela. Y bueno, se le colocaban cantidades de nombres a esos patrones, a esas formaciones de velas bajistas y alcistas. Entonces, habían unas que se llamaban velas, eh, velas que la estrella de la mañana, el gato muerto, bueno, cantidad de nombres así, martillo, doble martillo, cantidad de formaciones. Pero lo que te voy a enseñar realmente, como lo que te dije desde el mismo comienzo del curso, es lo que es relevante realmente para operar, porque uno con tantos patrones de vela después se da cuenta que si uno se pone a tratar de identificar tantos patrones, finalmente uno
no termina haciendo nada. Es decir, no entra uno al mercado por estar pensando qué patrón de vela será o no será. Entonces lo que vamos a ver realmente, básicamente, son eh, esas formaciones de velas, ¿no? Que son relevantes y que nos permiten entrar con confianza al mercado y en qué puntos es que son también relevantes, es lo que vamos a ver. Antes de ir a los patrones como tal, quiero mostrar algo. Estas velas grandes, ¿no? Son las que a veces las suelen llamar como vela elefante, ¿no? Y a veces ni siquiera tienen esta mechita, de las que habíamos hablado, las mechitas, que es el precio máximo que hizo. Entonces, como la vemos acá, ¿no? Lo que llaman una vela elefante, es decir, una vela muy fuerte, en este caso fue una vela en compra, una vela alcista, muy fuerte, ¿no? Y otras velas también que se suelen mencionar mucho que son importantes son estas. Velitas como estas, si la ves acá, por ejemplo, como estas, sí, que son escasamente la cruz, prácticamente la vela no tiene cuerpo, como estas, que hay una, acá tenemos otra, acá hay otra, aquí por ejemplo hay otra, eh, ah, digamos, acá hay otra, esa vela bajista también, aquí, y no tienen velas, no tienen cuerpo, ¿no? Como esta también acá que vemos, no tiene cuerpo. Esa vela se llama doji, ¿no? Y en ciertos momentos también la vela doji nos da una información muy importante para saber o creer lo que el precio va a ser de ahí en adelante. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si ves, por ejemplo, aquí, cuando ves esta formación de velas, acá, por ejemplo, subió el mercado mucho, ¿sí? Tuvo toda esta subida, y aquí empezó a bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, todo este tiempo, ¿sí? Esto es lo que se llama una consolidación del precio, todo esto, o esto de acá, ¿no? Aquí tenemos nuevamente como una subida y acá tenemos otra consolidación del precio que va todo esto desde acá, ¿no? Aquí estamos en gráficos de una hora en este momento. Pero todo esto es un precio consolidado. O algunos dicen que es precio donde hay mucho ruido, ¿no? Eh, no importa, normalmente la palabra más utilizada es que el precio sea consolidado. Mm, Operar cuando el precio está consolidado se puede en periodos de tiempo, digamos, mucho más pequeños. Aquí, por ejemplo, digamos, en este tramo que tenemos acá, lo tenemos en una hora. Si ves, casi todas las velas suben, bajan, como en un mismo rango, ¿no? Más o menos está como metido en este rango acá, ¿no? Entonces pongamos este acá. Acá fue donde quedó el precio ayer viernes, ¿no? Donde se ve esa línea roja hasta donde llegó antes del cierre del mercado por la tarde. Entonces, esto sería como un rango. Ahora, si vemos esto en 5 minutos, si lo vemos aquí en 5 minutos, lo vamos a ver muy diferente, ¿no? ¿Sí ves? Aquí en 5 minutos, fíjate el rango, cómo se ve acá, ¿no? Y mira todo lo que tenemos acá, una subida, todo esto, acá lo vemos mejor. ¿Sí? Todo esto como bajando y aquí subió, 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 todo este rango. Entonces, cuando hay esas consolidaciones en gráficos de tiempos mayores, se puede ir uno a operar en gráficos de tiempos menores y hacer lo que se llama scalping y hacer operativas rápidas, corticas en estos rangos de tiempo acá. Pero bueno, eso es como una información extra para tenerla en cuenta ya cuando estemos haciendo operativas más reales, lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí ya tenemos también en 5 minutos un rango. Por ejemplo, aquí prácticamente imposible hacer algo, ¿no? No hay nada definido, todo esto no hay nada definido en el mercado. Aquí sí, pues hubo una subida, todo esto, pero acá vemos que todo esto lo vemos, ¿no? No hay absolutamente nada. Todo es como un sub y baja ahí, pero nada realmente relevante. ¿Ok? Voy a volver aquí al gráfico de una hora. Estábamos. Entonces, estaba hablando acerca de esos patrones de vela. Voy a hacer aquí unos dibujitos esto acá, unos dibujitos para eh, explicar esos patrones de vela
y voy a mencionar tres patrones de vela, ¿no? Que son realmente los patrones claves que uno debe observar, debe uno mirar, y estos patrones deben aparecer en resistencias importantes o soportes importantes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tenemos, digamos, esto, ¿no? Tenemos aquí en una hora, tenemos este soporte, ¿no? Al precio, y aquí tenemos una resistencia al precio. Habría podríamos colocar otros soportes, por ejemplo, aquí en la mitad, ¿sí? Aquí donde bajó el precio. Aquí podríamos colocar de pronto, bueno, aquí sería como un soporte en esta bajada. Aquí podría ser también una resistencia, por ejemplo, aquí donde están estos precios de acá, una resistencia, pero son intermedios, realmente no son tan evidentes como esto y esto aquí arriba. Entonces, estos patrones de vela que vamos a ver realmente son muy válidos, pero dentro de soportes y resistencias que sean importantes. Cuando hablo importantes, por ejemplo, en una hora, 4 horas, hasta 30 minutos más o menos. En 15 minutos ya la verdad no deja de perder tanta importancia, en 5 minutos, 2 minutos. Y estas son de las cositas que normalmente en los cursos ¿de qué? De trading no enseñan, ¿no? Este aspecto de los soportes, de los patrones, en qué lugar deben aparecer para realmente tenerlos en cuenta. Entonces vamos a ver el primero de ellos, vamos a ver el primero de ellos. Y el primero de ellos es el que se llama el patrón de vela envolvente, velas envolventes. ¿Qué son velas envolventes? Entonces voy a dibujar acá una vela. Voy a dibujar aquí una velita. Vamos a poner aquí. Vamos a suponer que esta es una vela, eh, ponerla aquí en verde. Esta es una vela en compra, ¿no? Y vamos a ponerle aquí ¿qué? Las mechitas. Bueno, me salen en ese color, no importa. Ah, digamos que esta es una vela, voy a hacerlo mejor para que quede mejor. Voy a dibujarlo de esta manera acá. Me queda mejor así. Vamos a decir que esta es de una vela verde o más bien una vela en compra, ¿no? Vamos a ver, decir que esta es una vela en compra acá. Vamos a hacerle aquí una C. Es una vela en compra, ¿no? ¿Ok? Y la vela envolvente es una vela que llamaríamos una vela roja, ¿no? Que sería una vela de venta, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta vela realmente es mayor, ¿no? Uy, espérate, se me olvida no hacerlo de esta manera, sino con el qué, más bien con este gráfico. Entonces tenemos aquí esta velita, ya una vela en venta y con sus respectivas mechas, ¿no? Tenemos aquí una mecha y aquí tenemos otra mecha, ¿ok? Entonces, Esta sería una vela, esta sería una vela en venta. Ahí le pongo la B. ¿Ok? Sería una vela en venta. Entonces, acá, ¿qué patrón tenemos? Aquí vamos a decir que vamos a colocar que tenemos una resistencia aquí donde aparecen estas mechas, ¿no? Especialmente esta, una resistencia fuerte. Y aquí tendríamos, como dijimos antes, un soporte fuerte cuando aparece esta vela envolvente, ¿no? Un soporte fuerte. Entonces, esta es una vela que viene en compra, ¿no?
viene subiendo, ¿ok? Entonces tenemos aquí una vela que es alcista, ¿no? Esta vela de acá, una vela alcista, ¿no? Cuando aparece, esta es la vela de compra, y aparece esta vela eh, roja, sería caso, o en este caso que es una azul, una vela de venta, pero es mucho mayor, envuelve completamente a esta, la cubre porque va a un precio máximo mayor y un mínimo también más bajo, y está dentro de un soporte y una resistencia relevante. Entonces, perdón, acá me equivoqué en algo, no un soporte, sino una resistencia, una resistencia, porque estamos hablando aquí es de compra. Borra esto que puse yo acá. Entonces, cuando aparece, corrijo aquí, cuando aparece en compra y aparece esta venta, ¿sí? Debajo de una resistencia relevante, entonces lo más seguro es que el precio va a cambiar de dirección, o sea, se nos va a venir hacia abajo, ¿no? Se nos va a venir todo el precio en venta. Ese sería un patrón. Entonces recordemos, ¿no? Una vela en compra, una vela de venta, pero una vela de venta que envuelve la anterior, es mucho más grande, está subiendo el mercado, acá vendrían otras velas, ¿no? Subiendo, subiendo, llega y aparece este patrón. ¿Aparece dónde? Aquí donde hay una resistencia. Entonces, cuando aparece esta resistencia, entonces se viene también para abajo el mercado, ¿no? La vela en venta. Lo mismo sucede, ahora lo voy a hacer de la otra manera, voy a borrar esto acá, esto aquí. Y cuando aparece al contrario, ¿sí? Cuando aparece al contrario, vamos a esto. Ahí acá, le pongo borrar. Ok, borramos eso ahí. Cuando aparece al contrario, entonces decimos que esta de acá es una vela eh, de venta, ¿sí? Una vela de venta. Y esta sería una vela de compra, ¿no? Una vela de compra. Entonces, ¿qué tenemos? Si es una vela de venta, si estamos hablando de ventas, el soporte debe estar acá. Aquí no cuenta la resistencia, sino cuenta es un soporte. Que esto aparezca cuando hay un soporte. El precio viene bajando. El precio viene bajando. Aquí viene bajando el precio. Quedó muy bien, pero bueno. Viene bajando. Está la vela roja o esta vela azul, como queramos, ¿no? Pero es que es una vela de venta y aparece esta vela en compra que es mucho mayor que esta vela de compra. Y cuando encuentra esta resistencia, esto se va para arriba. Esto es lo que pasa, ¿no? Que se va para arriba. Es decir, cambia la qué? Cambia la dirección. Entonces recordemos, ¿no? Una vela de venta más pequeña, una vela en compra que envuelve a la anterior, un soporte que es relevante, ¿no? Tiene que aparecer, esto tiene que aparecer cuando estamos en un soporte relevante. Viene bajando el mercado, aparece esta vela en compra mucho mayor y eso nos indica que seguramente hay un rebote al alza, ¿no? Que de ahí en adelante iremos en compras. Entonces, ese sería eh, el primer, ¿el primer qué? El primer patrón de velas que tenemos que ver, ¿no? Que es las velas envolventes. Entonces, que son muy comunes, se dan con mucha frecuencia en el mercado, ¿no? Entonces, pero lo importante siempre es detectarlas cuando está en una resistencia importante o cuando está en un soporte importante, ¿ok? Bueno, ahora lo otro son las velas internas, que es una vela interna. Entonces, voy a borrar esta para ahorrar tiempo aquí.
una vela interna. Entonces, la vela interna, primer caso es cuando tenemos una resistencia importante. Soporte no lo tenemos en cuenta acá, sino una resistencia importante. Entonces, tenemos una vela que viene en compra, alcista, es decir, una vela en compra, ¿no? Esta vela viene un patrón de velas que viene subiendo, ¿ok? Viene aquí subiendo este patrón de velas, acá. El mercado va para arriba y llega a este soporte, aparece esta vela, ¿no? Y después, diferente al anterior, lo que sucede es que aparece una vela, pero una vela eh, más chiquita, ¿no? Una vela pequeña, es una vela que se llama una vela interna. Su precio máximo es inferior al precio máximo de la vela en compra y lo mismo sucede con el precio mínimo, ¿no? Es un precio que fue más alto, ¿sí? Más alto que el precio mínimo que la que tenía en compra. Y esta es una vela ¿en qué? En venta, acá, en venta. Cuando aparece este patrón, entonces tenemos que el mercado viene subiendo, choca aquí con el soporte que hemos marcado y acá se viene para abajo el mercado. Es decir, aquí hay un cambio de dirección en el mercado. Ese sería el qué, el primer caso, ¿no? Entonces, aparecen de esta manera. El otro caso, vamos a borrar acá, el otro caso es cuando tenemos esto, volvemos esta línea de acá, esto de acá, ¿ok? Cuando tenemos, pero un soporte, ¿no? Tenemos aquí un soporte. Vamos a borrar esto acá. A veces para cogerlas, borramos estas líneas, ¿ok? Un soporte. Entonces, ¿qué tenemos? El primer caso es, el otro caso sería una vela, esta sería bajista, contrario a la anterior, es decir, una vela en venta, ¿no? Esta sería una vela en venta, una vela bajista, y esta de acá sería una vela en compra, una vela, perdón, eh, eh, sí, una vela en venta y una vela en compra. Esta es una vela en compra acá, una vela en compra. Entonces, viene bajando el mercado, viene como una bajada fuerte el mercado, aquí, y cuando encuentra el soporte y aparece esta vela interna, ¿sí? Que es más pequeña, lo que hace el mercado es que se va a rebotar y cambia de dirección. Entonces, el mercado que venía bajista ahora se convierte en un mercado alcista, ¿no? O sea, para que entremos en compras, ¿ok? Entonces, básicamente ese sería el otro patrón en las velas internas. Listo. Entonces, recuerda que cuando nos reunamos, cualquier duda la podemos solucionar, pero ahorita lo vamos a ver directamente en el gráfico a buscar ¿esas qué? Esas velas. Vamos a borrar todo esto de acá. Ok. Entonces, esas serían las velas internas, ¿no? Cuando hay soporte, ya vimos, entonces lo que hace es rebotar para el otro lado. Y el tercer patrón de vela, que es tal vez uno de los más importantes, mm, es el patrón que se llama pin bar. Pin bar es P-I-N-B-A-R-S, pin bars, ¿no? Es el patrón de estas velas. Entonces tenemos aquí, vamos a quitar esto, el primer caso cuando estamos en una resistencia importante.
aquí hay una resistencia importante, o sea que el mercado viene, si es una resistencia, el mercado viene subiendo, ¿no? El mercado viene subiendo acá, o sea que esta es una vela en compra, ¿no? Una vela en compra. Voy a correr un poquitico más esto para acá, ¿no? Me aparece una vela de venta ahora, pero me aparece una vela de venta pequeña, realmente, acá. Vamos a ponerla aquí con una mechita. Acá. Una vela más pequeña, ¿no? Esta es una vela en venta, ¿no? Una vela en venta. Y después me aparece una vela, ¿sí? Me aparece aquí una vela igual, pero en venta otra vez. O sea, una compra y dos en venta. Tengo aquí una vela en venta, una vela en venta, ¿no? Y con la resistencia que tenemos acá, ¿no? Me aparece la resistencia aquí. Bueno, esta puede tener también sus mechitas, lo importante es que esté por debajo, ¿no? Me aparece esta vela en venta y entonces, ¿qué hace el mercado? El mercado se me viene en venta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el mercado acá? Está subiendo el mercado, compras, ¿ok? Aparece esta vela ante la resistencia. Me aparece una segunda, esa siguiente vela, pero ya es, en lugar de ser una vela de compras, una vela de venta, ha cambiado el color. En este caso sería azul, ¿no? Como lo tengo yo. Entonces sería una vela en venta y enseguida la que me aparece otra vez es una vela en venta, que normalmente puede ser muy similar a esta primera vela. Entonces me aparece esta vela en venta y eso me indica que el mercado viene subiendo, aparece este patrón y se va para el alza, ¿no? Se va para la venta, si cambia de dirección. El otro caso sería el contrario, ¿no? El otro caso sería el contrario, que sería cuando tenemos el soporte, ¿no? Vamos a borrar aquí algunas de estas cositas. A borrar estas. Y acá. Y vamos a mover. Este lo vamos a mover para acá. Así ganamos tiempo así, ¿no? Así borrámoslo acá. Ok. Entonces, pues una vela para cambiar todo esto de acá. Y aquí tenemos las respectivas mechitas también. En este caso, las respectivas mechitas que tienen las. Puede tener o no tener vela, lo importante es que sea una vela, como digo, en venta. Entonces tenemos aquí una vela en venta, ¿no? Tenemos aquí una vela en venta. Entonces una vela en venta. Y aquí tenemos dos velas, pero al contrario de lo que vimos antes, en compra. Entonces me aparece una en compra y aquí me vuelve a aparecer otra en compra. Para mi caso sería que dos velas verdes y una vela azul, ¿ok? Entonces, ¿dónde? Cuando hay un soporte importante. Entonces, el mercado viene bajando, ¿no? Está en venta, viene aquí bajando el mercado, viene bajando, bueno, me quedo ojo.
exagerada esa flecha. Y aquí rebota el mercado y se va en compra, ¿ok? Aquí el mercado se va en compra. Entonces, lo importante aquí es el soporte, ¿no? Viene el mercado en venta, aparece una vela pequeña que es del otro color, o sea, una vela en compra, la siguiente también en compra, y aquí rebota. Ok, entonces lo vamos a mirar estas formaciones, las vamos a buscar aquí en el mercado, las vamos a buscar a ver cómo aparecen en este caso. Entonces vamos a irnos acá, por ejemplo, este es el gráfico de 4 horas, ¿no? Y vamos a buscar a ver qué tenemos, ¿no? A ver qué tenemos por acá. Entonces, ah, vamos a ver. Mm, Por ejemplo, acá, como te decía, este es el caso de una pin bar. Aquí voy a agrandarlo acá, ¿no? Aquí tengo el caso de una pin bar, ¿no? No es el ideal. Realmente que buscamos una eh, más que sea más evidente. Mm, por ejemplo, vamos a ver acá ¿sí? Tenemos esto que viene en compra, aparece otra vela pequeña en venta y aquí otra en venta, ¿no? Entonces aquí tendríamos un patrón, ¿no? En venta. Lo importante es que aparezcan en patrones relevantes. Espera un momentico, voy a colocar uno acá, porque tiene que haber patrones que sean realmente relevantes para saber si se cumple eso. Entonces, pues aquí está todo el mercado acá. Ok. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Ya, esta compra aparece una vela más pequeña que es en venta y la siguiente otra vez en venta. Dos velas en venta. Entonces, aunque esta trató de rebotar, pero aquí ya hay una resistencia fuerte. Entonces, como apareció este patrón, fíjate que no tienes que tengan que ser todas las velas de que más grandes, más pequeñas, sino este es el patrón de un pin bar, ¿no? Entonces, tenemos aquí la vela en compra, vela venta, vela de venta, que es una confirmación, y el mercado, fíjate, viene en compra y después de este patrón, el mercado se viene para abajo, acá, se viene para abajo completamente. Y acá tenemos el mismo patrón, pero al contrario, ¿no? Tenemos un soporte importante que es este, ¿sí? Y tenemos dos velas que vienen en venta, una en compra, ¿no? Será el caso contrario, y rebota aquí al alza. Vamos a seguir buscando otros patrones de velas envolventes. Vamos a ver por acá, pongamos aquí sería una resistencia. Bueno, aquí tenemos un soporte también, un soporte en este lado. Entonces, mm, veamos a ver qué podemos detectar por aquí que fuera relevante. Estamos en gráficos de 4 horas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una vela. Esto es una vela envolvente bajista. Que tenemos esta vela acá. Lo voy a agrandar aquí en una resistencia. Aquí en una resistencia, aquí tenemos esta vela, ¿no? Y aparece esta vela, que es una vela de venta, pero fíjate que esta vela es mayor que esta anterior y está aquí en esta resistencia. Entonces, esta vela me envuelve completamente a esta anterior. Su mínimo va mucho más bajo y el máximo no se alcanza a notar mucho ahí, pero realmente está un poquitico más alto, ¿no? No importa. Entonces, el asunto es que es una vela envolvente y fíjate cómo el mercado cambia de dirección. Viene subiendo, cambia de dirección y fíjate que por el hecho de estar en una resistencia fuerte, aquí rebota el mercado otra vez, pero aquí ya no nos interesa porque ya no está llegando a, a esta resistencia relevante. Entonces, el mercado baja
rebota un poco y vuelve y baja y rebota y cada vez va bajando, va bajando, va bajando, va bajando cada vez más. Aunque haya rebotes al alza, como vemos aquí, aquí tenemos un rebote al alza, aquí tenemos otro rebote al alza, aquí tenemos otro rebote al alza, pero ya no están, estas formaciones no están en, cerca a la resistencia. Entonces, el patrón que nos sirve realmente es este. Ya ponernos a mirar en todos estos intermedios no valdría la pena. Entonces, aquí vemos cómo se marca ese cambio. Así como, por ejemplo, podemos ver aquí, por ejemplo, un pin bar también. Mira este acá, ¿no? Acá tenemos una resistencia importante que fue donde el precio hizo este máximo. Estos de acá como intermedios no son tan importantes, pero este sí, este máximo de acá sí fue importante. Entonces tenemos esta vela que sube y un patrón de velas pin-bar. Acá se ve muy bien. Entonces tenemos este y acá se viene para abajo. Acá tenemos entonces el patrón de velas eh, que vimos que era envolvente, ¿no? Vamos a ver qué otro hay acá. A ver si encontramos uno de velas internas. Velas internas. Vamos a buscar acá. Mm, Vamos a marcar aquí. Acá hay un soporte importante en este pedazo. Fíjate que acá hay una consolidación, ¿no? Todo esto. Y vamos a ver qué pasa acá. Entonces, fíjate que aquí tenemos también ese patrón que se forma, ¿no? Entonces tenemos acá la vela bajista, ¿no? Tenemos aquí una vela bajista. Aquí cambia de color, vela alcista. Ahora vela alcista y la que siguiente alcista también, ¿no? Entonces tenemos aquí una pimba, ¿no? Y nos cambia y nos avisa que viene una, ¿qué? Un alza importante acá. O sea que el mercado se fue al alza. Aquí entraríamos todo esto en compras, todo esto en compras. Vamos a mirar qué otros hay por acá. Estamos mirando dónde están los soportes que sean así relevantes, ¿no? Vamos a poner otros por aquí abajo y buscamos. Por ejemplo, aquí tenemos un soporte muy importante. Mira todos los mínimos que hizo el mercado acá en el pasado, todos estos mínimos. Y tenemos también aquí unos máximos importantes, ¿no? Acá subió, trató de subir, pero acá volvió y subió. Entonces vamos a ver qué aparece acá. Y aquí nuevamente fíjate que tenemos esta resistencia importante, tenemos la vela, cambia de color, una vela pequeña, la segunda vela del mismo color, venta, ¿no? Y ya esto nos indica que el mercado se va a la baja. No importa que haya rebotado, porque rebotó, pero fíjate que rebotó y no puede pasar el, la resistencia que marcamos. Entonces rebota y sube, y aquí lo vemos, y el mercado igual se va para abajo. Esto también, ¿por qué es muy importante, Jorge? ¿Por qué? Porque una vez yo identifico el, el patrón y yo entro en venta, por ejemplo, entro aquí en venta, ¿no? Yo digo, no, acá voy a entrar, cuando por eso sí voy a entrar aquí en venta, y cuando entro en venta el mercado se me devuelve. Entonces, claro, empieza a marcarme como una pérdida. Pero si yo he identificado bien el patrón, todo eso, y tengo aquí marcada pues ¿qué? Mi resistencia, no importa que se me devuelva, yo tengo aquí identificado un patrón claro y eso me da confianza para saber que a pesar de que se devuelva, que hace un intento de compra otra vez, el mercado de todos modos se va a venir en venta, ¿no? Entonces, identificar esos patrones es importante para también tener confianza en la operativa que estamos realizando, porque como el mercado oscila siempre, siempre está oscilando, está subiendo, bajando. Entonces vamos a ver que a veces entramos en compra o en venta y el mercado se nos devuelve, pero por eso es importante haber detectado bien el patrón anterior, ¿no? El patrón que se ha formado para tener confianza y decir, dejo abierta la operativa o la cierro si es el caso. ¿Ok? Vamos a buscar otros por acá. Vamos a ver qué hay por estos lados. Eh, Esto es de la época, esto es de enero. Acá es de enero 28 todo esto. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué tenemos, qué tenemos acá?
tenemos aquí una resistencia. Aquí tenemos una resistencia que es fuerte en este punto, en estos máximos, ¿no? Tenemos una resistencia fuerte, ¿no? Viene en compra y esto es una vela interna. Esta de acá es una, voy a ponerla aquí más grande, ¿lo ves? Acá. Acá tenemos una vela en compra y aquí tenemos esta vela acá en venta, pero es una vela interna porque esta está mucho más pequeña que esa anterior en una resistencia fuerte. ¿Qué sigue? Que el mercado cambia de dirección y baja totalmente acá. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, vamos a mirar a ver qué otros encontramos más atrás, eh, otras formaciones. Vamos a ver acá, tenemos varios máximos aquí que se formaron y vamos a ver qué pasa acá. Acá nuevamente, si ves, aquí hubo máximos, máximos, máximos acá, ya no subió más el mercado. Tenemos vela en compra, una vela más pequeña, el cuerpo es más pequeño, aunque la mecha sea larga, pero el cuerpo es más pequeño, cambio de color, ¿no? Vela de venta y la que sigue, vela de venta. El mercado cambia y se va en venta. Y se va en venta y aquí no hay nada. Fíjate que aquí no hay ningún patrón de los que hemos visto, ni hay un soporte, una resistencia importante. Entonces, ¿qué debo dejar yo? Dejar que mi operativa siga corriendo, aunque aquí se devuelva un poco en compra, pero vuelve y sigue bajando, ¿no? Acá vuelve y sigue bajando y puedo hacer todo este recorrido desde aquí arriba, todo este recorrido lo puedo hacer en venta hasta acá abajo, todo este recorrido. Sin necesidad de decir, uy, se devolvió, no voy a salir. No, porque aquí acá no me está diciendo nada el mercado como tal. Son oscilaciones propias del mercado, correcciones que hace el mercado todo el tiempo. ¿Ok? Vamos a ver acá. Acá tenemos el caso contrario. Entonces tenemos dos velas, ¿no? En venta. Aquí cambia de color la vela en compra y se va para arriba el mercado en este soporte de acá. Velas. ¿Ok? Mm, veamos a ver qué otras podemos encontrar por acá. Ah, bueno, acá tenemos otra, ¿no? Fíjate, tenemos aquí, fíjate, estos máximos acá, de máximos, máximos importantes, ¿no? Y tenemos aquí, vela verde, la pin bar es, para mí es la mejor de todas, ¿no? La que más se repite. Entonces tenemos la vela que viene en compra, aparece la roja más pequeña, la siguiente, otra vez, bueno, roja azul, acá en este caso, que es venta, venta, y el mercado se viene para abajo, ¿no? Se viene para abajo, aquí el mercado. Acá tenemos estos mínimos, ¿no? Y aquí tenemos el caso contrario. Viene el mercado bajando, cambia de color con esta velita chiquita y aparece la otra vela en este caso grande del mismo color, y el mercado se va para arriba. ¿En dónde? En un soporte importante que es este de acá, en este soporte. Aquí es resistencia y aquí soporte, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el patrón se cumple con la resistencia y aquí se cumple con el soporte. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Mantener, Jorge, presente, visualizar estos tres patrones. Las velas envolventes no son tan frecuentes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una, acá tenemos una vela envolvente, ¿no? Esta de acá. No es tanto, pero aún así cambia el mercado de dirección. Esta sí es una vela envolvente. Fíjate, tenemos esta y esta vela es mucho más grande que esta vela anterior. Una vela envolvente y me cambia de dirección acá. Me cambia de dirección y se viene en venta. Está comprando y se viene aquí en venta. ¿Ok? Entonces, importante. Ahora, eso en los patrones es lo que debemos tener muy presente, esos tres patrones de vela. Esto se vuelve algo muy visual de estar uno observando el mercado, cómo es que se va, cómo es que se va ¿qué? Comportando el mercado. Ahora, algo también que es muy clave para
en un futuro aumentar la rentabilidad, la consistencia de ser ganadores y desde luego aumentar la rentabilidad, es cuando eh, colocamos los soportes y las resistencias. Voy a hacerlo acá en este caso. Entonces, por ejemplo, eh, aquí el mercado ha hecho hartos máximos, ¿no? Aquí esto subió, ve las mechas, mechas, todo esto, ¿sí? Lo voy a poner aquí más grande para que se vea. Entonces, cuando yo voy a tomar mi zona de compra, o lo que llamamos take profit, ¿no? No lo voy a colocar, diciendo, no, es que el mercado me va a subir hasta aquí arriba, hasta estos máximos de acá, no. Normalmente lo colocamos es abajo de donde terminan los cuerpos, como acá. Se puede ser acá, puede ser un poco más bajo, de tal manera que si yo viniera haciendo compras acá, ¿no? Es más seguro creer que el mercado me llega a esta zona donde tengo esta línea y no que me va a llegar hasta allá arriba. Fíjate que trató de, pero no pasó de esta zona aquí arriba. Entonces, normalmente marcamos nuestras zonas de soportes y resistencias más cerca a los cuerpos de la vela que a las mechas. Y lo mismo sucede con las tendencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las tendencias que tenemos, vamos a trazar, por ejemplo, aquí una tendencia igual, ¿no? Tenemos estas, acá hay un soporte, bueno, hablando de soportes y resistencias, lo ideal es colocar ese soporte donde, aquí, ¿no? No aquí abajo donde terminan todas las mechitas, sino aquí arriba. Y si voy a hacer una toma de ventas, hacerla aquí y no esperar a que me baje más. Es posible que no baje y se devuelva. Acá sucedió, ¿no? Se devolvió al mercado, no bajó más de esto. Pero si yo tengo acá mi toma de ganancias en este punto, entonces lo más seguro es que aquí donde están terminando los cuerpos, ahí sí pueda tomar mi ganancia con mayor seguridad. Lo mismo sucede con las tendencias. Cuando marco tendencias, por ejemplo, vamos a poner vamos a poner la tendencia, digamos, acá, ¿ok? Entonces, trato de poner las tendencias, ¿no? Voy a ponerla un poquitico más inclinada acá. Es un poquitico más dispares las tendencias, pero no la voy a poner aquí encima de estas líneas, de estos máximos que se hicieron, sino trato más bien de acercarla a los cuerpos, ¿no? Aquí por donde pasan los cuerpos, paso mi línea de tendencia, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo otra línea de tendencia, digamos acá. Entonces, trato de pasarlas por donde están pasando los cuerpos. No importa que acá me cruce uno o otro, pero en lugar de colocarla aquí lejos abajo, prefiero ser más conservador y acercarla. Esto me va a dar mucho más seguridad en cuanto a la toma de ganancias cuando llegue el momento en que veamos eso. Esto es un secretico que normalmente no se enseña, sino que a las personas les dicen cuáles son los máximos y los mínimos que hizo el mercado. Es decir, estos, digamos, estos mínimos de aquí, mínimo de acá, los mínimos, mínimos, todo así, o los máximos, ¿no? Digamos, este máximo de aquí que tenemos, este de acá, este de acá, este de acá. Pero es mejor acercar la línea de tendencia para saber a dónde yo podría llegar en un momento dado donde estoy realizando una compra o una venta, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, cuando, cuando nosotros estamos haciendo las operativas, ¿no? Lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta en nuestro análisis son las resistencias, los soportes y las líneas de tendencia, ¿no? Las líneas de tendencia que coloquemos allí. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de colocar esos soportes cuando voy a entrar al mercado? ¿Cómo hacer el análisis para entrar? Voy a borrar todo esto acá.
y vamos a ver esta parte acá. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, bueno, mm, a ver, acá está en 4 horas el gráfico, pero voy a borrar todo esto para que no esté como tan lleno de líneas, ¿no? Se nos llena aquí de líneas todo esto. Bueno, ya con eso queda como más despejado acá. Entonces, si yo voy a hacer el análisis de mercado, yo, por ejemplo, opero mucho en el gráfico de 15 minutos. O sea, el gráfico de 15 minutos es, digamos, como mm, el gráfico preferido que yo tengo en el que opero. No es el único. Opero en 1 hora, en 4 horas, en 5 minutos, en 2 minutos, ¿no? Pero digamos que el 70%, 60, 70% de las veces estoy operando en 15 minutos. Entonces, eh, ¿cómo hago yo el análisis para saber entrar al mercado de aquí? Es cómo colocamos, cómo hacemos el análisis del mercado para entrar en una operativa. Siempre empezamos de lo macro a lo micro. Es decir, por decir algo, digamos, vamos a mirar aquí el euro dólar, ¿sí? Acá está el euro dólar. Bueno, vamos a borrar estas líneas acá. Vamos a ponerlas aquí abajo, ¿no? ¿Y qué hago yo? Me voy al gráfico, bueno, está aquí un gráfico de 4 horas, ¿no? Y en 4 horas, por ejemplo, aquí fue donde quedó ayer viernes, ¿sí? El gráfico. Entonces yo voy a hacer mi análisis para ver cuando abra el mercado y empezar a hacer mis operativas allí. Digamos que esto puede ser entre semanas, digamos que el día terminó acá, sencillamente, ¿no? Entonces coloco mis soportes y mi resistencia. Entonces me voy acá al mercado. Esto es lo último que ha hecho el mercado, todo esto, todo este movimiento de acá. Entonces me voy, busco los mínimos y aquí tengo los mínimos más importantes, ¿no? Entonces acá los tengo. Aquí bajó el mercado, volvió y bajó acá. Esto es lo más importante, el soporte. El mercado no ha bajado de estos mínimos de acá. Y los máximos que tengo en este momento, digamos el máximo que viene de acá atrás, el máximo más, digamos, no tan lejano es este de acá. Entonces, si vemos aquí el mercado subió, 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 hizo este máximo acá. Acá hay uno, pero ya está muy lejano. Para hacer en 4 horas es muy lejano. Entonces, digamos que mi zona de trabajo más grande va a ser esto. En compras me iría hasta acá y en ventas buscaría venir hasta acá. ¿Ok? Ya habiendo detectado mis soportes y resistencias, me voy al de 4 horas, perdón, al de 1 hora. Me voy al gráfico de 1 hora. O sea, aquí tengo en 1 hora, acá tengo mi zona. Este fue el máximo en 4 horas, el mínimo en 4 horas. Y ahora me voy y busco los soportes en 1 hora. Entonces, en 1 hora, ¿qué tengo? Digamos que aquí tengo estos mínimos en 1 hora, ¿no? El mercado bajó acá, trató de bajar acá, bueno, y aquí ya empezó a subir. Tengo aquí marcado estos mínimos acá, ¿no? Eso sería un soporte en 1 hora, ¿no? Y máximos, bueno, máximos en este momento es aquí donde va el mercado, ¿no? No voy a marcar otro máximo porque no tenemos acá, ¿no? Pero podría ser aquí arribita sencillamente, donde está en este momento el mercado. Y me voy a operar en 15 minutos, ¿no? Entonces, en 15 minutos, ¿qué tengo? En 15 minutos tengo algo mucho más pequeño, ¿no? Que es, digamos, tendría aquí estos mínimos que se hicieron, acá, estos mínimos de acá, y los máximos serían estos mismos, ¿no? Que coincide con el de 1 hora en este momento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Digamos que mañana, domingo por la tarde, abre el mercado, ¿sí? Entonces yo digo, si el mercado se me va por encima de esta resistencia,
cumple los requisitos y se me va por encima de esta resistencia, entonces yo me voy en compras. ¿A dónde pongo mi objetivo en compras? Mi objetivo primero va a ser este, acá, ¿sí? Este va a ser mi objetivo. Acá, igual, si el mercado se va en venta, esto sería mi primer objetivo, llegar aquí en 1 hora y acá ya serían 4 horas, ¿ok? Sería como mis zonas de trabajo, hasta donde podrían. Si el mercado sube o baja, tengo que estar preparado. Pero dentro de este rango no voy a operar cuando estoy en 15 minutos. Voy a esperar a que el mercado o suba por encima de esta línea o baje por encima de de este soporte de acá. Por encima de la resistencia, por debajo del soporte. Y ahí entraría a operar. Claro, si me voy a 5 minutos, ¿no? Igual pues voy a tener otro rango de operativa igual y sí puedo operar indudablemente, ¿no? Puedo entrar, digamos acá, si va, empieza a bajar hasta acá, puedo operar en 5 minutos y aquí operar en 5 minutos. Si me voy a 2 minutos, pues más todavía, ¿no? En 2 minutos estaría aquí entrando en operativas, ¿no? Tendría todo este rango allí. Ahora, si miramos el mercado, voy a irme allí, porque el mercado, pues ahorita Jorge está cerrado hoy sábado, pero las criptomonedas están abiertas, pero no vamos a operar en criptomonedas, ¿no? Que las criptomonedas son muy volátiles, pero voy a abrir una criptomoneda aquí por un momento. Vamos a abrir el Bitcoin, que es el más popular, ¿no? Las criptomonedas están abiertas 24/7. Esas funcionan. Acá la vemos, están abiertas y aquí ves que se están moviendo los numeritos. Entonces, digamos acá. Voy a poner acá y pongo aquí el Bitcoin. Acá me lo cambia a Bitcoin. Bueno, y voy a abrir aquí el Bitcoin. Esto voy a poner esta cosa acá. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí está el Bitcoin. El que, no, este es el, ¿cuál fue el que yo puse? Ah, sí, Bitcoin. Acá está. Bitcoin. Bitcoin en este momento está en 73.117, 120 dólares. Aquí lo ves en 1 hora. Este gráfico está en 1 hora aquí, 1 hora. Si nos vamos a 5 minutos, vas a notar mucho más el movimiento, ¿no? Entonces acá, ahorita no se está moviendo mucho, no es que haya mucha liquidez, pero igual está abierto el mercado, ¿no? Este puede seguir subiendo o puede ser que se baje, ahí subió un poquito. Si lo miramos en 2 minutos, pues se hará más evidente el movimiento, ¿no? Entonces allí vemos que está como, si lo ves acá bien, ves que el mercado va como subiendo, bajando, ¿no? Acá se ven dos líneas, ¿no? Que son la oferta y demanda, ¿no? Compra y venta, ¿no? Entonces, la oferta, ¿sí? Y la demanda. Si es como va subiendo, en 2 minutos se ve. En 2 minutos se ve el movimiento del mercado que está abierto ahorita, pero en criptomonedas, ¿no? Ahí se subió harto, pero eso es en 2 minutos. Pero claro, uno se va a 4 horas y prácticamente ni lo notas, ¿no? Prácticamente no se nota el movimiento, ¿ok? Y yo podría abrir una operativa ahí. Voy a abrir, por ejemplo, una operativa aquí allá. Obviamente sin todo el análisis, solo es para mostrarte cómo sería abrirla acá, ¿no? Entonces, digamos, acá abrí una operativa, una orden ejecutada, está ahí. Vamos a ver dónde están los soportes. Acá está la toma de ganancias y la toma de pérdidas acá. ¿Ves? Entonces, aquí se ve lo que está marcando, -$40, ¿no? Entonces, abrí esa operativa acá. ¿Qué quiere decir? Que si se sube acá, ¿no? Y acá dice que ganaría $3.954 si se subiera hasta acá. Pero obviamente, pues, esto es un demo acá, no hay nada importante allí, ¿no? Y aquí la pérdida igual, ¿no? Yo ajustaría la pérdida, digamos, acá serían -$1.492 aquí. Claro, porque esto está en 4 horas, ¿no? En 4 horas y con lotes estándar, después hablamos de eso, sería mucho, una exageración. Pero es para que veas cómo simplemente cómo se comporta el mercado, ¿ok? Entonces, el mercado o está subiendo, entonces, ¿qué tendría yo? Por decir algo, si yo hubiera marcado, ¿qué?
digamos, una resistencia acá, ¿no? Una resistencia aquí y un soporte, digamos, por acá, ¿no? Entonces, si yo marqué esos soportes, obviamente mi toma de pérdida sería por acá si está subiendo el mercado y mi toma de ganancia sería, digamos, más por este lado, algo así, ¿ok? Ahí se está moviendo el mercado. Entonces, de acá pasó a positivo, estaba en menos $40 y ahora ya están ahí como subiendo, bajando, ¿sí? Con un simple movimiento, ¿no? Se ve ahí subiendo, bajando el mercado, ¿ok? Entonces, bueno, eso sería lo que quería explicarte. No quiero hacer clases muy largas y te las voy a hacer así pregrabadas para que cuando nos conectemos podamos ir por pedazos más concretos y irlos resolviendo las dudas. Entonces voy a hacer otra grabación, pero ya con otro tema diferente. Ahorita el tema más importante de hoy, Jorge, entonces el tema de los patrones de vela, las resistencias y los soportes. Entonces, si tienes tiempo, después y mira los gráficos, puedes coger un gráfico y decir, bueno, voy a colocar soportes, resistencias y voy a detectar, ¿sí? Voy a mirar y marcar, puedes marcar y decir, aquí hay un soporte, aquí hay una pin bar, aquí hay una envolvente, ¿sí? En fin, los diferentes patrones de velas que vimos, o velas internas, cualquiera de esas, ¿no? Las puedes marcar para ir identificándolas y hacer el ejercicio de estar colocando soportes, resistencias y líneas de tendencia, ¿no? Líneas de tendencia como acá. Por ejemplo, acá tenemos una tendencia alcista, ¿no? Todo esto aquí es una tendencia alcista, ¿sí ves? Acá todo esto, una tendencia alcista en todo este pedazo. Acá todo esto está subiendo y seguramente subirá hasta esta resistencia de acá, ¿no? Que tenemos aquí. ¿Por qué no me quiere coger acá? Ah, es que tengo ahí el tape profit también. Esta resistencia de acá, ¿no? Digamos que la colocaría aquí, como te dije, en las mechitas abajo, ¿no? Entonces yo colocaría mi toma de ganancias aquí, ahí abajito, ahí pegadito, ¿no? Y mi pérdida sería aquí, si hiciera ese análisis pues así rápido. Entonces esperaría que llegara aquí al mercado. Y ahí ahorita está por debajo, menos $21, ¿no? ¿Ok? Aquí subiría, si llegara allá arriba, acá me dice que ganaría $1,449. La vamos a dejar ahí abierta, a ver qué pasa. No es un análisis, pues, muy exhaustivo, ¿no? Pero es más o menos para que lo vieras. La idea es eso, soporte, resistencia, líneas de tendencia y detectar esos patrones de velas, ¿ok? Entonces vamos a dejar allí, Ochi, y miras esta clase y voy a hacer la grabación de la segunda clase y después las vemos por bloques en estas clases, ¿ok? Las vamos viendo aquí por bloques, ¿ok? Entonces, mm, voy a dejar de compartir acá y ¿vamos a qué? Vamos a Yo te paso esta grabación entonces, Jorge, ¿ok? Y estamos charlando en estos días a ver cuándo es que nos podemos conectar y te paso otras grabaciones. Y vamos avanzando así por bloques, como te digo, un poquitico más cortos para que no nos queden de pronto muchas dudas o cosas allí por resolver, ¿ok? Entonces quedamos así, Jorge, y yo te voy pasando la próxima clase.